Saludos, quiero saber si me escuchan. Sí, te escuchamos, Luis. Esa Hola, era, esa era mi preocupación. Vamos a ver si ahora me ven también. Déjame prender la cámara. te oye bastante bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, con esa voz de locutor, como si. Bueno, lo que tú nunca me has dicho en tu vida es que me veo bien, pero pues me lo voy a creer también. También. Ay, Luis, o sea, te ves bien también. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, pues espero que digan sus marcas, listo y fuera. Tú me avisas. Yo creo que ya podemos comenzar. Déjame un tantito para poner esto. ah, no lo había conectado para que se transmita por Facebook también. Perfecto. Un ratito y ya vamos. ¿Tiene alguna presentación, Luis, que No, no tengo presentación. Así que se la voy a deber. Lo que tengo son mis ideas bien organizadas, como siempre? cogiendo de un sitio y de otra. No, yo lo sé. Confianza plena en ti tenemos. Qué cosa. ¿Mm? Así es. Completamente. Vamos a comenzar, porque hay una situación aquí, pero comenzamos y luego entonces ya conectamos. Bueno, pues le damos las bienvenidas a todas las personas que están aquí. Gracias por estar nueva vez en una actividad educativa, siempre en el marco de la campaña Cuidar la salud mental, una acción por la vida. Hemos estado trabajando sobre la escuela en el plano de la prevención a propósito de que el año escolar comenzó recientemente. Bueno, comenzamos a dar temas vinculados a la escuela desde antes de comenzar el año escolar. Hemos trabajado la prevención de la violencia, hemos trabajado las normas de convivencia, las alertas psicosociales, en fin, otros temas vinculados para ayudar a que este año escolar pues, pueda ser bien productivo. Y hoy vamos a trabajar entonces lo que es la salud mental directamente en todo el sistema educativo. ¿Qué tan importante es la salud mental en todo el sistema educativo para que efectivamente haya un buen rendimiento, haya un bienestar en todas las personas del sistema educativo? Y hoy tenemos, que hace mucho que no contábamos con él, con el doctor Luis Vergés, que es nuestro amigo, parte de Casa Abierta, y una persona que ha aportado mucho a la psicología en la República Dominicana, que lo sigue haciendo. Ven, es el doctor en psicología, es un escritor, es un conferencista, es un escritor, el director del Centro Conductual para Hombres. Bueno, él no necesita mucha presentación porque ustedes ya lo conocen a través de los medios de comunicación y las personas que son asiduas a este espacio, pues hemos tenido el placer de poder tener estas conversaciones tan especiales con Luis Vergés. No le quito más tiempo, así que Luis Vergés, la salud mental en el sistema educativo. Bien, bien, muchas gracias, como siempre. Bueno, me siento en familia y me alegra mucho que este espacio tenga un seguimiento. El sistema educativo es un espacio, como decía John Ackerman, cuando hablaba de la familia específicamente, y la familia es una institución, el sistema educativo es otro sistema institucional, y esta afirmación de Ackerman se aplica a todos los sistemas institucionales, y es que una institución construye salud, pero también construye enfermedad.
lo que quiere decir que si nosotros vamos a hablar de salud mental en el sistema educativo, debemos ser realistas y entender que en el sistema educativo también hay muchos factores que influyen en la enfermedad. Y también vamos un poquito más para adelante a explicar cónsono con la afirmación que hace la Organización Mundial de la Salud de que salud mental es un proceso que va mucho más allá de la enfermedad. Salud mental no es ausencia de enfermedad, sino más bien la presencia de un bienestar integral, que es un bienestar social, un bienestar psicológico y un bienestar físico también. A manera de recordatorio, en el año 1962, la Federación Mundial de la Salud, recuerden que había una Federación Mundial que todavía está vigente, y la Organización Mundial de la Salud. Son dos organismos diferentes. La federación decía que la salud mental era el mejor estado posible dentro de las condiciones existentes. Así que agarramos esa notita porque el sistema educativo pues tiene condiciones que prevalecen, condiciones existentes, y según esta definición de salud mental, pues esta salud mental de la que nosotros hablamos en relación a niños, niñas y adolescentes tiene que construirse dentro de las mejores condiciones existentes. Ya veremos cómo crear esas condiciones en el sistema educativo. Ya cuando hablemos de salud mental positiva, ahí nos estamos alejando de la concepción tradicional de que la salud es ausencia de enfermedad. Así que algunos autores proponen que es algo más que esa ausencia de trastornos mentales. Por ejemplo, el gobierno escocés planteaba de que es la resiliencia mental y espiritual que nos permite disfrutar de la vida, sobrevivir al dolor, la decepción y la tristeza. Es un sentimiento positivo de bienestar y una creencia subyacente en uno mismo y en la propia dignidad y la dignidad de los demás. Como ustedes ven, es una definición de salud mental bastante idealizada, pero no por ello carente de propósito, que es algo fundamental para lo que nosotros vamos a abordar en la tarde, noche de hoy. ¿Qué representa en el contexto de estas definiciones que he comentado de salud mental el sistema educativo? Bien, ya ustedes pueden apreciar que la salud mental no surge de un vacío. No podemos decir que la gente es saludable porque nació saludable y punto. Eso sería un predeterminismo muy grande, sino que esa propensión hacia la salud puede fluctuar dependiendo de las condiciones materiales de existencia. Y cuando yo hablo de condiciones materiales de existencia, no lo digo en el sentido marxista, sino más bien en el sentido contextual. La salud mental no tiene sentido si no tiene un contexto. Y en este caso, el sistema educativo es un contexto para la salud mental y uno de los más determinantes. Y es uno de los contextos más determinantes porque es en ese espacio, en ese ámbito donde interactúan una serie de actores que son fundamentales para la salud. Allí confluyen las figuras de autoridad representadas en el docente, representada en las figuras dirigenciales de los centros académicos, y es importante la figura de autoridad para el proceso de socialización de un niño, niña o adolescente. Pero allí están los padres, que representan una institución primaria fundamental y cuya labor socializadora no se complementaría de manera apropiada si no tuviésemos el sistema educativo, específicamente la escuela. Y el actor, que en este caso representa el componente crucial, básico para nosotros, es el estudiante, es el alumno, que ya no lo vemos solo como el aprendiz académico, sino como un sujeto activo que se forma y es formado, y que se forma y es formado a partir del intercambio, de las experiencias, del trato que recibe y de todas esas premisas que son fundamentales.
todo ser humano para desarrollarse, sin duda alguna, va a necesitar de límites, y qué mejor lugar junto con la familia que la escuela para establecer. Todo ser humano va a necesitar de orientación, de socialización o preparación para vivir en sociedad. Todo ser humano necesita afecto y todo ser humano necesita normas. Pues definitivamente todo esto lo auspicia y lo propicia el sistema educativo. Ahí tenemos que hablar de otros ingredientes que son fundamentales para el desarrollo, como es el caso de la vida con propósitos, como es el caso de la identidad, y también hay que entrar ahí el tema de la autonomía y el desarrollo de habilidades para la vida. ¿Y cómo podríamos concebir todos esos componentes si no tenemos una institución que aporte en esa dirección? Entonces ahí donde nosotros hablamos de los pilares que vamos a tener en el sistema educativo, porque todo lo que yo he mencionado es también parte de la salud mental. Donde quiera que nosotros vamos y observamos modelos de salud mental, encontraremos indicadores. Y dentro de esos indicadores está el desarrollo como un tema fundamental. ¿Y qué sería el desarrollo si no existiera la escuela? Tenemos las actitudes que las personas conforman en relación a ellos mismos. ¿Y qué sería la conformación de estas actitudes si no socializamos e interactuamos con otros, sobre todo con nuestros iguales, en un ambiente controlado como es el sistema educativo? ¿Y qué decir de la percepción de la realidad? No es lo mismo aprender a percibir la realidad de manera objetiva que tener que hacerlo en base a un sinnúmero de falacias, de esas que no nos orientan adecuadamente. De ahí que ya tenemos indicadores que son fundamentales para nosotros hablar de salud mental. La percepción de la realidad se complementa con la sensación interna de que podemos controlar nuestro ambiente y podemos controlarnos a nosotros mismos, sobre todo las iniciativas que tomamos. Así que esos indicadores, que son indicadores de salud mental, sin duda alguna, que requieren de un espacio eh, regulado, regulado por normas donde se puedan establecer los límites de manera apropiada. ¿Qué sería entonces una amenaza para la salud mental en el sistema educativo dominicano? Bueno, las amenazas no solo serían, sino que las tenemos y están a diario. Yo comentaba recientemente el antagonismo que se da cuando usted tiene un sistema educativo inestable, donde los muchachos, por ejemplo, no saben hasta cuándo van a tener clase, porque de buenas a primero ocurre una huelga y entonces hay que suspender la docencia. Entonces, fíjense ustedes, ahí hay un factor de riesgo para la salud mental. Pero eso naturalmente nadie lo va a decir, porque eso significa tirarse la ADP en contra y significa entonces tirarse al ministro de Educación en contra si usted le llama la atención a los dos y le dice, miren, ustedes los dos son un factor de riesgo para la salud mental si no se ponen de acuerdo. Pero eso naturalmente no todo el mundo se lo va a decir. Bueno, pues ese es un factor de riesgo muy importante porque agrega incertidumbre, genera un estado de inestabilidad, crea un clima de ruptura en torno a un nivel de confianza que se establece y rompe por completo un ritmo de aprendizaje. Y trae también otro metamensaje, que es el metamensaje de que nosotros no importamos. Aquí cualquier cosa puede pasar y lo que menos importa es si nosotros cumplimos, si damos clases, si no damos, si aprendemos o no aprendemos. Y es una forma de trivializar la educación, porque se le pierde eso que nosotros llamamos el respeto. Así que tener respeto por el año académico es un factor de protección que yo no lo he visto descrito en ningún protocolo. Y lamentablemente, pues eso es parte de lo que tenemos que aportar como novedad, como resultado de este conversatorio.
Un factor de riesgo fundamental para nosotros hablar de salud mental es el bullying escolar. Ustedes que manejan la dinámica de la psicología clínica saben muy bien lo que estoy hablando cuando me refiero al bullying. Ya no me estoy refiriendo tan solo a la moriqueta y los sobrenombres que nos ponían a nosotros cuando chiquititos. No, estamos hablando de un bullying cada vez más agresivo, de un bullying que representa una amenaza para la integridad, tanto física como moral, psicológica, de los estudiantes, que son los participantes del sistema educativo y que representan un papel central. A eso tenemos que agregar de que este bullying, en la misma medida en que ha ido avanzando el proceso de revolución digital que vive el mundo, ha agregado nuevas categorías, ha agregado nuevas figuras, porque ya no solo se visibiliza en un entorno limitado, sino que también se proyecta hacia afuera. No son pocos los casos de jóvenes adolescentes que han intentado suicidarse por formas muy especiales de bullying que han recibido a nivel del ciberespacio. Eso por mencionar apenas algunas de las manifestaciones. De hecho, ya hay libros especializados que describen las diversas modalidades de bullying escolar a nivel ya digital. No voy a profundizar en ellas porque el tema de salud mental ya eso lo veríamos en un tema solo para bullying. Lo que sí quiero externalizar acá es que en cuanto a la salud mental, el problema del bullying no es solo que se hace. El problema del bullying es que se hace en un entorno fijo, en un entorno donde lo que se recibe hoy se recibirá mañana y se recibirá pasado y se recibirá durante todo un año. Y si son varios años, pues entonces eso se irá multiplicando. Lo que quiere decir que los actores, a eso le llamamos contrato implícito. Hay un contrato implícito entre la víctima, que es el que recibe, el agresor, que en este caso no le llamamos así, porque en el entorno escolar usamos muchos eufemismos. El hecho de la misma palabra de bullying es un eufemismo para que no se vea como que quien está generando este tipo de actividades es una persona violenta, porque esa categoría no se usan con los niños. Ni siquiera hablamos de acosadores ni nada de eso. Pero sí es importante que se sepa que hacen daño. Y el daño es tan grave que puede dificultar el aprendizaje y puede incluso obstruir procesos importantes del desarrollo psicosocial que se traduzcan posteriormente en problemáticas serias de salud mental. Recientemente salieron unas investigaciones con pacientes de depresión y trastorno de ansiedad, y en las narrativas que hacían estos pacientes dentro de las historias clínicas de miles y miles de psicólogos estaba el bullying como parte del antecedente y el historial que tuvieron estos pacientes. Así que ni la depresión ni la ansiedad vienen de la nada, como mucha gente lo quiere presentar. Bueno, tiene un trastorno de ansiedad o en este caso de depresión porque le está fallando la serotonina. Vamos a meterle serotonina para que la persona arranque. Eso no es tan simple como eso. Entonces hay un drama biopsicosocial que en este caso sin duda alguna tiene que explorarse. Es importante que nosotros hablemos también de la figura del docente. La figura del docente como factor de riesgo y también como factor de protección. ¿Por qué como factor de riesgo? Bien, porque si el docente es una persona con alguna sintomatología psiquiátrica o de cualquier otra índole, pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de una programación estructurada, el reto de la flexibilidad para ir haciendo los ajustes conforme a la personalidad de información
que nosotros vamos a tener en cada estudiante o participante, que es único, pues eso puede quedar a deber. Y además de esto, no tan solo los que tienen alguna manifestación sintomática, porque muchas veces creemos que los que representan riesgo para la salud mental de otros son los enfermos mentales. Y eso es uno de los grandes mitos. Hay muchas personas que no tienen un diagnóstico de un trastorno mental, pero sí tienen un estilo de convivencia bastante difícil. Personas que no tienen la adecuada empatía para poder ponerse en la posición del otro, personas que por alguna razón no tienen la educación como su prioridad ni como su compromiso importante, sino que lo tienen más como un medio para lograr otros fines. Yo nunca voy a olvidar una frase que escuché a alguien decirle a otra persona que estaba desempleado: no, pero búscate un empleo, aunque sea como profesor. Entonces, imagínense ustedes una persona que se busque un empleo, aunque sea como profesor, ¿qué va a pasar? Una persona que se busque un empleo, aunque sea como profesor, no tiene la educación como centro, no la tiene como inspiración, la tiene sencillamente como lo que es una persona que ya se define a sí misma y se describe como alguien que va a llenar un requisito mientras consigue algo mejor. Así que ese elemento, ese componente de que no se le dé al rol del docente un protagonismo que lo comprometa con una verdadera misión, pues puede ser un factor de riesgo para la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Aquí es importante acotar que cuando hablemos de docentes hay que hablar de un perfil. Y cuando hablo de perfil no es algo rígido, sino más bien una conjunción de una serie de características o cualidades, entre ellas la empatía. Ahí hay que entrar las habilidades no tan solo académicas, sino también psicosociales de relación, que este docente pueda comprender las diferentes etapas del desarrollo psicosocial de la niñez, para que pueda tener estrategias conforme la edad o la etapa en la que se encuentran los niños, que pueda también interpretar cuáles son los ritmos de aprendizaje conforme los estilos que tienen ellos. Bueno, hay un sinnúmero de elementos más. Hay que tener cuidado con el autoritarismo, pero también con cualquier estilo que pueda ser extremo. Los mismos estilos de convivencia que nosotros cuestionamos a nivel familiar se cuestionan también a nivel escolar cuando se trata de la relación con la figura de autoridad del maestro. Entiéndase, un estilo autoritario o un estilo liberal o un estilo negligente. Esos tres estilos son definitivamente contraproducentes cuando nosotros hablamos de el proceso de aprendizaje, socialización y desarrollo en el sistema educativo. Cualquiera de esos tres estilos puede ser un factor de riesgo para la salud mental de todos ahí en el sistema. De más está decir la violencia. Fíjense que no entro la violencia dentro del bullying porque quiero separarla ya de los niños, niñas y adolescentes, sino ver la violencia misma desde el punto de vista estructural. Recientemente hubo mucha preocupación, el problema no ha desaparecido, pero ustedes saben que hemos ido operando en base a las alarmas. Cuando nos asustamos por algo, por ejemplo, cuando vienen los temas de pandillas y todas esas riñas que se dan ahí dentro, entonces hay un sinnúmero de acciones que se implementan, pero ya luego eso desaparece porque no forman parte de una política integral para reducir los factores de riesgo en salud mental. Entonces, esto ha venido pasando. La violencia sigue siendo un factor de riesgo muy grande. De hecho, nosotros hicimos un estudio en el año 2017 donde encontramos en las historias de los docentes y el caso del bullying, bueno, era abrumador, con una presencia de cerca de un 40%.
a nivel escolar. Y el caso específico de violencia en los adultos, pues en las historias familiares de los docentes, que quiere decir que es un sistema donde este factor de riesgo está pero muy presente. Yo quisiera, dentro de esto que pudiéramos definir como factores de riesgo, plantear algo muy fundamental, y es qué representa la educación para República Dominicana y cómo nosotros tenemos una ambivalencia con la educación. Y la ambivalencia también es un factor de riesgo, porque todo el mundo habla de que la educación es importante, de que la educación es lo mejor que le puede pasar a este país, pero cuando usted observa la narrativa mediática, qué es lo que se difunde por los medios, cuando usted observa, por ejemplo, la calidad del gasto, antes el problema era que no había dinero para educación. Ahora el problema es que hay dinero, pero hay un problema de calidad de gasto. Entonces, todo esto implica que nosotros tenemos un sistema que es incoherente a nivel educativo, que predica algo, pero practica algo diferente. Entonces, esas contradicciones, esas inconsistencias, sin duda alguna que también son parte de lo que nosotros llamamos factores de riesgos estructurales, porque las mismas autoridades históricamente han sido ambivalentes con el tema de la educación. Ven acá, si educamos demasiado, la gente despierta demasiado, ¿eh? Pero entonces si no educamos nada, el tigueraje va a ser tan grande que no vamos a poder vivir. Entonces miren cómo fluctuamos como en esa ambivalencia. Y hay figuras aquí que han llegado a concebir la educación como una especie de amenaza para ellos. Entonces, cuidado con eso, porque la educación, lejos de ser el problema, vendría a ser parte de la solución. Bueno, llegando hasta ahí, en esa primera parte, obviamente se infieren cuáles serían algunos de los factores de protección, políticas públicas coherentes, ya que tenemos la inversión, sería mejorar la calidad del gasto, políticas ya muy especiales para el tema del bullying escolar, la prevención de la violencia. Y, ojo, hoy hablan de unas famosas habilidades que le llaman las habilidades blandas, que yo no creo que sean blandas. Para mí tienen que ser las habilidades más fuertes. Esas habilidades que los psicólogos vemos en el campo de la regulación emocional, el desarrollo de habilidades cognitivas, habilidades sociales, habilidades de convivencia, sustituir eso que nosotros denominamos un modelo de relación adversarial dentro del sistema educativo por un modelo de relación colaborativo. O sea, esas habilidades que no están presentes en el sistema educativo y que ya algunos le llaman habilidades blandas y que yo no le quiero llamar así, es parte del desafío que nosotros tenemos también. Es importante generar un sistema como factor de protección que integre de forma coherente todos los actores del sistema educativo. Fíjense que se llama sistema educativo porque hay varios actores con diferentes roles, pero todos estos roles van articulados. El problema es que si no sabemos ni conocemos cómo debe articularse, muchas veces los actores se ven a sí mismos como si fueran rivales. Usted ve un ADP que se ve como rival del Ministerio de Educación, dependiendo de quién dirija, ¿verdad? Ahí se mete la parte política. Usted ve, por ejemplo, unos padres que culpan a los maestros porque sus hijos no aprenden, y unos maestros que culpan a los padres porque no asumen su rol. Y yo me pregunto, pero señores, que somos parte de un sistema. Entonces, ¿por qué no crear una dinámica de comunicación más colaborativa y menos adversarial? Entonces, tenemos adversariedad a nivel de ADP, a nivel del ministro o el ministerio. Tenemos adversariedad entre los padres, adversariedad con los docentes, y tenemos adversariedad entre los estudiantes.
Entonces, ¿cómo puede caminar la salud mental en un ambiente donde usted tiene adversariedad por todas partes? Es una pregunta que yo le hago a ustedes que son los genios y que saben de esto. ¿Cómo puede? No hay manera, definitivamente. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser más, pero mucho más coherentes. Yo voy a un poco, visto esa parte, hacer un planteamiento. Un planteamiento porque todas estas intervenciones deben tener algunas propuestas. Hace un tiempo que estuve validando lo que yo llamo una estrategia convertida en un acróstico. Un acróstico, por definición, es una palabra, una sola palabra, que tiene varias letras y cada una de esas letras representa un concepto y ese concepto es relevante para lo que nosotros deseamos. En este caso, deseamos indicadores de salud mental en el contexto educativo. Bueno, pues el acróstico creado se llama ACABAR. ACABAR, fíjense que tiene 6 letras y acabar significa muchas cosas. Acabar con la mediocridad, acabar con el bullying, acabar con la violencia, acabar con las huelgas, qué sé yo, acabar con todos estos factores de riesgo que yo he mencionado. Ahora bien, ¿qué significa la primera letra de la palabra acabar? Aceptación. Si nosotros queremos acabar con todos estos factores e incentivar los factores de protección, debemos iniciar aceptando nuestra realidad. Nuestra realidad como sistema educativo en conexión con la salud mental es deficiente. Y por ahí tenemos que verlo. Y digo que es deficiente porque ni siquiera se mide. Entonces, algo que ni siquiera se mide tiene que ser muy deficiente. ¿Por qué es deficiente? Porque usted no puede trazar políticas públicas sobre algo que no se mide. O sea, nosotros no sabemos cuáles son las estadísticas que tenemos de diferentes problemáticas de salud mental en el sistema educativo. Pero déjeme decirle algo, eso no lo sabe ni siquiera salud pública. Entonces, si no tenemos indicadores para ver cómo se está manifestando la salud mental en el sistema educativo, ese factor tenemos que acabarlo. Y para eso tenemos que comenzar aceptando esa realidad. Así como hay otras realidades que yo acabo de mencionar, esa es la que tenemos. Pero cuidado, la aceptación es un concepto muy rico. Incluso está considerado desde el punto de vista clínico como uno de los conceptos más útiles que tiene la psicoterapia de hoy en día. Porque aceptar no significa ser condescendiente, aceptar no significa tampoco ser conformista y aceptar mucho menos significa resignarse. Aceptar significa el punto de partida en cuanto a comprender la posición que ocupo, la realidad en la que estamos, para partir de ahí entonces comenzar a diseñar las estrategias para transformar esa realidad. Eso significa aceptar. Nadie puede transformar nada si primero no lo acepta. Por ejemplo, cuando alguien por alguna razón pierde algo importante, hasta que no acepta que perdió eso, no lo puede reconquistar. Así que por ahí comenzamos con esa primera letra de nuestro acróstico acabar. La segunda letra es C, ¿verdad? La palabra acabar tiene por segunda letra la letra C. En nuestro acróstico planteamos que C representa la palabra compromiso. ¿Y quiénes son los que se van a comprometer a acabar lo que está pasando negativamente en el sistema de educación? ¿Y quiénes son los que nos vamos a comprometer con reivindicar la educación como el verdadero patrimonio que se puede poner al servicio de la salud mental? ¿Y quiénes son los que nos vamos a comprometer
para socializar los temas de salud mental, de tal forma que lejos de ser un tabú, de lejos de seguir siendo un mito, de lejos de seguir siendo algo a lo que se le huye, porque hemos constatado que se le huye a los temas de salud mental en el sistema educativo dominicano, sea algo que nos llene de orgullo, sea algo que nos entusiasme, sea algo que abra los temas como forma de que una vez abierto tendremos alguna posibilidad de salir adelante con ellos. Así que compromiso será sinónimo de esfuerzo, de inversión, será sinónimo de dedicación de tiempo de calidad, de entrega, de vocación. La tercera letra de acabar es otra A, y aquí le vamos a llamar abstinencia o abstención. ¿De qué nos vamos a abstener? Porque miren, se están haciendo muchas cosas que no se deben hacer. Y parte de lo que yo sugiero es que así como ustedes están llevando este acróstico letra por letra, se vayan preguntando, bueno, pero ¿qué pudiéramos nosotros detener? ¿Qué puedo dejar de hacer yo que al dejarlo de hacer beneficio al sistema educativo dominicano? Hay muchas cosas que se están haciendo que no benefician al sistema educativo dominicano. Por ejemplo, el día pasado yo escuché uno de los comunicadores sociales del país, de los que tienen más renombre, de los que tienen más rating y de los que consiguen más views, recomendándole a los jóvenes dominicanos que no vayan a la escuela, que no estudien. ¿eh? Y él decía que no vale la pena estudiar porque eso no funciona, que esto y aquello. Y yo me quedé con la boca abierta porque tengo un niño pequeño y lo animo a que estudie. Y mis dos hijos grandes estudiaron y supongo que ustedes quieren que sus hijos estudien. Pero dígame usted, si usted tiene a alguien con una cantaleta todos los días invitándolo a que haga lo contrario a lo que es deseable y en este caso saludable, entonces eso es algo de lo que tenemos que abstenernos de desmotivar, abstenernos de quitar el entusiasmo. Si vamos a hacer una crítica, vamos a fundamentarla, pero vamos a ser también propositivos. Bueno, por lo menos aquí yo estoy proponiendo un acróstico. ¿Qué propone usted? Entonces, cada quien tiene que hacer algo y abstenernos también de quedarnos sencillamente con los brazos cruzados y observar esto cayendo en lo que decía Martin Luther King. Tengan cuidado porque a mí no me preocupan las personas que hacen daño, lo que me preocupan son los pasivos que no hacen nada para impedir aquello que dañan. Bueno, pues no seamos de ese grupo de gente pasivas que sencillamente nos quedamos en esa postura. Así que abstenernos también de un sinnúmero de acciones, de actividades y de actitudes puede ser beneficioso en materia de salud mental cuando hablamos del sistema educativo. Bien, voy por la A y ahora voy a la B. Acabar, me voy a la B, que significa bienestar. Bueno, es que salud mental tiene todas las conexiones posibles con el bienestar. Nadie puede decir que está bien si no tiene indicadores de salud mental. Yo mencioné cuáles son esos indicadores hace poco. Y sin duda alguna, una persona que no tiene indicadores de salud mental no va a tener sensación de bienestar. Y yo diría que este es el eje central en torno al cual gira todo lo otro. Solo cuando usted tiene una concepción clara de lo que es el bienestar y usted contextualiza su concepción de bienestar en cómo puede ser beneficiaria de la salud mental en el contexto escolar, pues ahí ya estamos siendo coherentes. Que el docente aprenda que su bienestar no depende solo de lo que él gana mensualmente, sino también de la calidad de su enseñanza, de la calidad de relación con el alumno, de su compromiso con la superación, de su abstinencia a ciertos tipos de actitudes que enajenan y complican. Entonces, el bienestar no es un regalo, no es una dádiva. El bienestar es una construcción
que viene como resultado de una dinámica interactiva entre todos los actores del sistema. Nadie se puede quedar fuera ahí. Así que el niño, la niña, el adolescente que va diariamente al colegio, el padre o la madre que lo lleva, todos ellos son portadores de bienestar, dependiendo de lo que hagan o de lo que dejen de hacer. Así que esta concepción de lo que es el bienestar, pero sobre todo esta claridad que hay que tener de cómo proveerlo, cómo construirlo y cómo recibirlo, es también parte de la propuesta que nosotros tenemos. Luego sigue la palabra armonía. Armonía. Acabar, sigue la palabra armonía. Pero armonía, ¿por qué? Bueno, porque primero hay que armonizar todos los actores. Y cuando yo digo armonizar, es articularlos, alinearlos, para que todos comprendan que debemos empujar en la misma dirección. Y la armonía también tiene otra acepción. Es usted ser capaz de darle respuestas a todas las dimensiones que demandan respuesta. Que no se quede fuera una sola de las dimensiones que demandan ser atendidas dentro del sistema educativo. Llámese estructura física, llámese espacio recreativo, llámese promoción de actividades sociales, culturales, deportivas, que no se quede fuera nada de aquello que puede servir como un factor de protección en el sistema educativo. Armonizar todos estos recursos, eso es lo que significa la palabra armonía en este contexto. Y por último, la palabra responsabilidad. Si no somos responsables, no vamos a avanzar en materia de salud mental, ni mucho menos pondremos las condiciones del sistema educativo al servicio de esta causa tan idealizada por muchos y tan posible por otros. Responsabilizarse es asumir la consecuencia de todo lo que decidimos, de lo que promovemos y lo que hacemos. Responsabilizarnos es no delegar el esfuerzo que nos corresponde hacer a nosotros para que sea otro que lo asuma. Responsabilizar no es buscar culpables cuando la cosa sale mal. Responsabilizarnos es apropiarnos de un sinnúmero de tareas que son necesarias para impulsar este proyecto tan necesario que nosotros llamamos por una salud mental. Yo termino para dar oportunidad a alguna pregunta que ustedes quieran hacer con el famoso método de las 3 columnas y dejarlo como reflexión. Esto fue una invención de Chris Ducker, un autor interesante. Él escribió un libro titulado La Mañana Milagrosa, donde trata de incentivar a la gente a levantarse temprano, porque él decía que eso es salud mental. Mientras más temprano usted se levanta, más temprano usted inicia el día y más posibilidades de lograr sus metas. Y yo le compré esa teoría y créeme que sí, que aunque molesta levantarse siempre temprano, pero es probable que nos vaya bien. Y él sugería 3 columnas donde en la primera uno coloque las actividades que no nos gusta hacer. En el sistema educativo hay muchas cosas que no nos gusta hacer. Por ejemplo, a los estudiantes, cuando le asignan tareas, no se crean que a ellos les gusta hacer tareas, pero obviamente las tienen que hacer, ¿verdad? Y cuando usted le pregunta a un estudiante, ¿qué es lo que no te gusta hacer? Probablemente hay muchas cosas de la escuela que a ellos no les gusta hacer. Las actividades que no estamos haciendo y sí debemos hacer. Eso le toca a ellos, pero también nos toca a nosotros. Hay muchas actividades que no estamos haciendo en el sistema educativo y que sí debemos hacer. Actividades de promoción artística con más frecuencia, actividades de promoción cultural, actividades de reivindicación de nuestros valores sociales identitarios. Hay muchas cosas que no estamos haciendo y que sí deberíamos hacer. Y por último, las actividades que estamos haciendo y que debemos dejar de hacer.
hay muchas cosas que estamos haciendo y que no debemos seguirlas haciendo. Y usted verá que cuando se aplique ese método de las 3 columnas, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que no debemos hacer, a pesar de que lo estamos haciendo, de qué es lo que estamos haciendo, que no estamos haciendo y sí debemos hacer, y de qué es lo que no nos gusta hacer, pero que independientemente de que no nos gusta, sí debemos hacerlo y sí debemos practicarlo. Así que les dejo con esta breve reflexión y ahora estoy disponible por si tienen alguna pregunta, duda o aclaración. Muchísimas gracias, Luis. Parece que tú miraste todos los videos de las sesiones anteriores que tuvimos sobre, o que hemos tenido sobre la escuela, sobre el sistema educativo en sentido general, porque ahora tú has hecho como un cierre magnífico en esta serie de actividades que hemos tenido dedicadas al sistema educativo. Porque ya después vamos a comenzar con otra serie, con otros temas. Ha sido excelente todos los recursos pedagógicos que está utilizando, ya acabar no se nos va a olvidar. O sea, que podamos reflexionar sobre ese acabar y sobre las 3 columnas que nos ha mencionado. Luis Vergés es el director de Psicólogos Unidos y esta actividad también se hace en combinación con esta institución, Psicólogos Unidos, que es un centro también dedicado a la salud mental. Tiene muchos años ya Psicólogos Unidos. Si quiere decirnos y quiere a propósito decir a la gente lo que hace y lo que hacemos, porque yo también soy parte de Psicólogos Unidos. Sí, así es. Psicólogos Unidos inició en el 1996. Es una organización no gubernamental. El objeto social es precisamente desarrollar programas de salud mental dirigidos a diferentes escenarios y todo tipo de poblaciones. Nosotros actualmente estamos operando una unidad de salud mental comunitaria en el sector El Almirante, que es un barrio marginado del municipio Santo Domingo Este. También tenemos una sede central donde ahí tenemos un programa de consulta externa que prácticamente es el que alimenta la unidad con los recursos necesarios y poder de esa manera colocar al alcance de la población los servicios de salud mental que ustedes saben están prácticamente fuera del alcance, con excepción de algunas instituciones como Casa Abierta, el caso nuestro, que estamos dando este paso hacia adelante. Así que ya en cualquier momento, pues cuando sientan interés de ir a conocer el trabajo que se está haciendo en la unidad comunitaria, pues estaremos allá esperándoles con los brazos abiertos. Si tú quieres poner en el chat o decir el número de teléfono de allá del centro del Almirante, o me lo manda a mí, después lo ponemos aquí para que esta población lo conozca. Ah, sí, sí. Déjame ver si yo me acuerdo cómo se escribe en el chat. Si no, dilo, que la gente lo escribe y lo escribimos nosotros. Ah, excelente, excelente. Sí, sí, es 809-695. Raidir está ahí. 4922. Raidir, ¿lo tienes o quiere que repitamos? Ah, Repite. Raidir lo tiene, sí. Qué bueno, ahí está, sí. Repite. Ah, ya. Ya lo puse. tiene. Ya, que se bien rápida. Pues bueno, ahora sí pasamos a preguntas. Ya hay preguntas en el chat, hay varios comentarios. Luis, sabemos que tu tiempo es limitado, pero esta pregunta se hizo ya hace, desde que comenzó la actividad. Nos pregunta una asidua participante de este espacio de a qué te refieres con el trastorno del estado de ánimo y hablando del perfil del docente, ¿qué cree usted de un docente de básica con un diagnóstico de trastorno del estado de ánimo? ¿Qué valoración, qué tú piensas sobre eso? Bueno, sí, primero el trastorno del estado de ánimo es la categoría general que incluye lo que hoy nosotros llamamos las manifestaciones de depresión. Y
es importante que entendamos que no necesariamente porque un docente tenga un diagnóstico de trastorno del estado de ánimo hay que discriminarlo o excluirlo del sistema educativo, sino más bien animarlo a que siga un tratamiento. Porque todos los trastornos mentales, eso sí recomendamos, tienen que ser tratados. Yo siempre he dicho que la gente no elige una enfermedad mental. Nadie elige enfermarse. Y así como tampoco nadie elige una enfermedad crónica. Y el que menos piensa y el día que menos se piensa, pudiera uno salir, no tan solo por razones de salud mental, sino afectado por una enfermedad física crónica que tiene un impacto negativo en la salud mental también. Así que por ese lado, para nosotros, las personas con trastornos mentales son sagradas en términos de lo que son sus derechos. Una persona con un trastorno del estado de ánimo, cualquiera que sea, bien diagnosticado y bien tratado, puede ser tan buen docente como el mejor. Esa es la opinión que yo tengo. Y la mía también, Luis, porque hablamos mucho de no estigmatizar la salud mental, de comprenderla, y una persona con un trastorno puede evolucionar favorablemente, sí, como cualquier otra condición de salud puede ser tratada. Luis, hay algunos comentarios, varios comentarios. Dice, excelente, cuántos aprendizajes que son necesarios conocer para poder comprender la violencia en diversos y muy sensibles espacios. Porque es que tú has tocado la parte estructural, no es superficial. Por eso dijo que hoy pudiste pues tener esa visión así bien que engloba todo, no solo la estructural y también ya la directa vinculada con los docentes o con los estudiantes en particular. Y otra comentario que hace otra de las personas, María, las tres columnas y el acróstico desde hoy forma parte de mi quehacer en todos los sistemas, ¿eh? No solo en el sistema educativo. Gracias por compartir de una forma tan pedagógica, tanto conocimiento. Así se hace un verdadero acabar. Pero excelente, ¿cómo lo aplicó de una vez María? ¿Quiere hacer un comentario, Luis? Sí, Sobre claro que eso. sí, claro que sí. Saben que nosotros, en nuestro ejercicio de ciencia y profesión, ponemos a prueba estos recursos y yo creo que con ese comentario ya lo ha validado. Ha validado esta herramienta porque eso es lo que aspiramos, que además de ser un recurso metodológico, se convierta en lo que nosotros llamamos un recurso mnemotécnico, porque usted solo tiene que recordar la palabra acabar y así se recordará también de los 6 conceptos que están descritos dentro de ella. Ok. Así es que nos ha quedado. Vamos a recordar siempre en todas estas actividades. Bueno, hay varios comentarios y desde las redes preguntan alguna sugerencia de políticas públicas en materia de educación, pero después solo esa te voy a pedir porque sé que tiene que irte. ¿Qué tú pudieras sugerir en políticas públicas para la educación? Mira, el tema de las políticas públicas tiene que comenzar con la promoción de una verdadera alianza en favor de la educación dominicana y que si eso va a demandar de cerrar un pacto político, que comience por un pacto político. Y te digo, por el tema político no se puede dejar de lado porque hay políticas públicas que inician en su implementación y luego se van descontinuando cuando va pasando de un gobierno a otro. El tener la garantía de una continuidad de Estado y que se exprese a través de la educación, eso es crucial para el inicio de cualquier política pública. Un segundo elemento a tomar en cuenta desde las políticas públicas es que se salvaguarde el espacio educativo de tal forma que deje de ser instrumento de combate y de lucha entre actores antagónicos, que entonces quedan los estudiantes, quedan los docentes, queda todo el mundo vulnerable.
a expensa de que esas clases poderosas se entiendan entre ellas, y eso no puede ser. Entonces, esos dos tips para comenzar, porque se pudieran decir muchas cosas más sobre política pública. El clientelismo dentro del sistema educativo. Por eso hay que entrar al pacto político para eliminar esa parte. Sí, porque conocemos, ¿verdad? Por los vínculos de cómo cada vez cambia un gobierno, pues tenemos esos cambios de personas que quizás no tienen la capacidad y eso de la continuidad, que van y todo lo que tú se hizo antes está mal. Nosotros somos los que lo vamos a hacer bien. Sí. Y así nos atrasamos. Bueno, mucho que conversar sobre este tema. Agradecemos a todos ustedes que están aquí en este Zoom y quienes van a ver también este video en YouTube y a las personas que hoy también están en Facebook. Y un agradecimiento especial a Luis Vergés, que siempre saca un espacio. Me dijo, voy a sacar esa hora porque es casa abierta por el aprecio a la institución y por el tema, pero sabemos que él tiene muchos otros compromisos. Gracias, Luis, por esas excelentes reflexiones que nos van a dejar rumiando todo eso que tú has dicho. No te vayas sin el aplauso que nuestra compañera Ingrid va a dirigir ese aplauso para que te vaya con energía al trabajo que continúa. Yo pensé que se le iba a olvidar. No. Bueno, el señor Luis merece su aplauso, como siempre. A cuenta de 3, el aplauso. 1, 2 y 3. ¡Bravo! Bravo, Luis. Bravo Muchas para gracias. Gracias que a continúe ustedes. bien. Continúe Bye. bien. Okay. Bueno, si a ustedes nos encontramos ya el próximo viernes, vamos a entrar en otra serie. No dejen de conectarse. Muchas gracias por estar. Buen fin de semana. Gracias igual.